Sergio. Buenas noches, Lucía, buenas noches para ti y buenas noches también para toda la audiencia de América Latina, el Caribe y el mundo que nos sintonizan una vez más en Yo me quedo en casa. El hogar, el aislamiento, se ha convertido en una de las grandes recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sigue insistiendo en esta semana en que el levantamiento de las restricciones de movimiento puede generar una gran catástrofe si se hace con premura. Efectos que tratamos de analizar en este programa especial sobre la COVID-19. Pues sí, Sergio, efectivamente. Ahora mismo el único remedio que tenemos es quedarnos en casa, como en este programa. Yo me quedo en casa. Y es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Seguramente que durante esta semana de aislamiento nuestra vida rutinaria ha ido cambiando. Algunos planes se han ido alternando. Incluso la Semana Santa, como este año, que es desde el 5 hasta el 12 de abril, también ha sufrido esos cambios y poco a poco la gente ha tenido que adaptarse, sobre todo aquellas personas que celebraban esta fiesta cristiana. Veamos ahora cómo se ha vivido en el sur de España esta celebración de la Semana Santa. La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el Vía Crucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Muchos pueblos del mundo festejan estas fechas con procesiones multitudinarias que han sido canceladas, como en el sur de España, donde el nuevo coronavirus ha prohibido todo tipo de actos religiosos. Sin embargo, los hogares y balcones se han convertido en áreas de expresión para la ciudadanía cristiana que no ha querido perderse esta fiesta, recordando a los santos, a los que se encomiendan muchas familias en tiempos de pandemia. Lucía, uno de los problemas que está provocando la COVID-19 es el colapso de la sanidad, incluso en América Latina. Uno de los países más afectados del continente latinoamericano es Ecuador. Por eso hoy queremos conocer cuál es la realidad de este país andino. Ecuador contabiliza más de 3.700 personas contagiadas por el COVID-19 y aún no sincera las cifras de fallecidos. Serían más de 190 desde el 29 de febrero, según los datos oficiales, pero solo en Guayaquil fueron retirados de sus casas los cuerpos de unas 500 personas muertas por coronavirus. Ante la tragedia que ha traído consigo el colapso de hospitales y cementerios, la alcaldía de Guayaquil anunció la construcción de un camposanto y la ampliación de otros para enterrar a las víctimas. Sin embargo, la idea inicial del Ejecutivo de construir fosas comunes mantiene en alerta a la población. Residentes de la zona rural Monte Sinaí temen que los trabajos iniciados en la comunidad correspondan a una fosa común y no un cementerio. Habida cuenta que en la ciudad hay 13 cementerios en los que podría hacerse las expansiones. El terreno está ubicado aproximadamente a 500 metros del Hospital Monte Sinaí, donde permanecen cadáveres de fallecidos por COVID-19 apilados en camiones refrigerantes. El proyecto agravaría la situación en la zona, una de las más pobres de Guayaquil, ocupada por unas 200.000 personas, sin acceso a servicios básicos como agua potable y transporte, sin alcantarillado ni vías asfaltadas. Estamos aquí pidiendo de favor que nos pudieran mandar otro tanquero de agua que nos den. Porque el que pasó no abasteció, ¿verdad? Está vacío, ¿verdad? Sí, el que ahorita pasó pues casi no abasteció. ¿Qué manzana es esta? Esta es la manzana 81 de la Marco Solís. 3 días sin agua, solicitamos agua porque estamos aquí en la manzana 81 esperando los tanqueros. Vienen y pasan del agua pero no los quieren dar agua. El aislamiento obligatorio los tiene de manos atadas para proveerse de alimentos por cuenta propia. Con esta cuarentena ya nos estamos quedando sin comida, somos de la cooperativa Cienfuegos. El proyecto del supuesto cementerio en una zona olvidada por las autoridades no da seguridad de que se cumplan los protocolos de sanidad y ya ocasiona problemas de inundación del sector, producto del movimiento de suelo. Mientras, la ciudad entera vive una crisis humanitaria. Muchos no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus familiares. Tendrán que recurrir a la página web creada por el gobierno para informarse de en qué camposanto y nicho reposan los restos de sus familiares. Otros
hacen largas filas junto al ataúd de sus familiares para darle sepultura, en cajones fabricados por cuenta propia, otros de cartón improvisados por el gobierno. Sergio, después de ver esta nota, nos vamos a ir hasta Ecuador para hablar con nuestra compañera Denise Herrera, que nos va a actualizar la última hora en Ecuador. Qué gusto saludarte desde Ecuador. Bueno, como fue noticia mundial, Ecuador atraviesa grandes dificultades, principalmente en el epicentro de esta pandemia en el país, en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil. Ciudadanos de distintos sectores y aún más los vulnerables vinieron denunciando que no se cumplió con el protocolo de levantamiento de las personas que fallecieron por la COVID-19. Ciudadanos aseguraron que muchos de sus familiares fallecían en sus propias casas porque no tenían ni siquiera una atención médica. Inclusive muchos de ellos murieron sin hacerse una prueba de coronavirus. En ese sentido generó un gran revuelo, por lo cual a las autoridades no les quedó otra alternativa que responder y no poder negar lo que realmente ocurre en Guayaquil. Ahora también se agudiza esta situación. Muchos ciudadanos también han denunciado que muchos de los cuerpos de sus seres queridos no los encuentran. Si bien en las morgues de los hospitales públicos, principalmente de los Ceibos, que desde ahí se han venido haciendo varias denuncias que no encontraban los cadáveres de sus familiares. Inclusive hubo denuncias de que personas y funcionarios de este hospital estarían cobrando por encontrar o entregarles inclusive los cuerpos de sus seres queridos, algo que fue condenado por el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Dijo que ellos no permitirán este tipo de acciones, denuncias que a la final fueron ciertas. En ese sentido, ahora también se sumó una nueva denuncia y es con el nuevo proyecto del cementerio en el Monte Sinaí. Ha sido un proyecto que, si bien ciertos ciudadanos de ese sector lo califican como algo positivo, algo que puede traer trabajo, hay otro sector que rechaza eso. Si bien el municipio ha estructurado un plan para socializar a los habitantes y poder avanzar en este proyecto, lo que alertan diferentes organizaciones sociales del Guayas y también organizaciones del propio sector de Monte Sinaí es que hay varios asentamientos ahí, como se conoce que es Monte Sinaí. Existen varios asentamientos muy precarios, por lo cual genera preocupación. Ellos denuncian que si bien el proyecto ayudaría a la población de Monte Sinaí justamente también para que sus habitantes, quienes fallecen y fallecieron por la COVID-19, puedan tener un entierro digno, ellos alertan de que también eso podría tratarse de una fosa común, justamente por la brevedad en la que tiene que actuar el gobierno ante la denuncia de cuerpos en calles, en casas. Si bien se ha puesto también a disposición ciertas nuevas herramientas para poder hacer las denuncias, también al mismo tiempo se generaron nuevos reclamos. En ese sentido, Guayaquil también vivió fuertes críticas por el manejo en el tema relacionado con el sector de la salud. Varios profesionales de la salud han sido infectados por el nuevo coronavirus y también se registran ya fallecidos. Las cifras no son claras, no hay cifras reales desde el gobierno nacional y algo que se ha venido criticando desde un inicio y desde el manejo de esta crisis, pero que se agudizó a raíz de que lo que ocurre en Guayaquil no se ha podido subsanar. Esta es toda la información que nosotros tenemos desde Ecuador. Vuelvo con ustedes. Bueno, y esta noche vamos a ir hasta Ecuador, vamos a conocer la situación real. Para ello nos acompaña esta noche el doctor Esteban Ortiz, al que le queremos preguntar cuál es la situación de la sanidad en Quito, pero también conocer cuál es la realidad ante los difuntos. Entonces se dio las semanas, pasaron 2 semanas, y tienes un crecimiento exponencial, boom, los casos en Guayaquil. Por todos estos factores, yo entiendo que cada factor se sumó. Y la semana anterior explotaron los casos. Esos casos explotaron, crecieron, tuviste el mayor número de muertos. Ese día fue el gran número de personas que se infectaron, pues y obviamente ese día estalló la bomba. ¿Qué pasó con esto? Tienes 2 semanas o unos 10 días de hospitales repletos, gente va al hospital, las camas ya no hay dónde, entonces empiezan a mandar a los pacientes enfermos más o menos, les dicen, no hay tratamiento, usted vaya a la casa. Entonces, gente que en otras condiciones tuvo que haberse quedado en el hospital, ahorita le dijeron, vaya a la casa, que igual no hay tratamiento, esto se cura solo. La gente asintomática o sintomática leve, pues bueno, esa gente se queda muy poquito preocupada, no pasa nada, pero entonces hubo pacientes graves que llegan al hospital y se ocupan las primeras camas de terapia intensiva. Sobreviven o todavía no mueren.
Después entran más pacientes, ya no tienes dónde ponerles, les dices, espérenme un ratito, les pones oxígeno, pero no les das ventilador, entonces en par de días mueren otra vez. Y a esto le sumas todos esos casos relativamente leves que se empezaron a complicar y que ya llaman al 911 y le dicen, no tengo dónde llevarle, o sea, usted está mal, espérese, ya le atiendo o cualquier cosa. Entonces la gente también se murió en las casas. Y aparte de eso le sumas a los 45 muertos diarios que en general hay en Guayaquil, entre otras causas. Entonces todo esto hizo que tengas muertos sin diagnóstico de COVID, tengas muertos con diagnóstico de COVID, tengas muertos por otras razones y tengas muertos que seguramente murieron por COVID y que nadie los reconoció y que nadie los quiere coger, y aumentó la mortalidad de esos días. ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con la... De ahí, ¿qué pasa con... pues eso pasa en la mortalidad de esos días. Entonces tienes ese influjo gigante de pacientes ahora viene el problema de los muertos en las calles. Entonces, tienes los muertos con diagnóstico de COVID bajan a la morgue. Perfecto. Murió de COVID, el médico pone diagnóstico COVID. De ahí viene el otro paciente que nadie le vio. O sea, alguien le vio en emergencia, el médico residente, sospechoso de COVID, llega y se murió. ¿Qué le pongo? Le pongo neumonía sin diagnóstico. Entonces se muere también. Otros muertos de la casa. Entonces murió una persona en una casa y la funeraria no le puede retirar porque necesita la papeleta de defunción. No hay médicos que firmen la papeleta de defunción. Entonces, y los pocos médicos dicen, se murió por COVID o le envenenaron. No te puedo firmar una papeleta de defunción. Entonces, no se firma la papeleta de defunción. Entonces, el muerto está ahí, sin documentos, nadie se puede hacer cargo del muerto. Y después los muertos se acumulan en el hospital. Entonces, siguen llegando muertos por COVID y empiezan a abultar el sistema hospitalario, muchos sin papeles. Después le dices al señor, ya tiene el papel, llévese a su muerto. A ver, ¿en qué me llevo? La funeraria te dice, vea, Cholito, yo estoy a full. Hay 2 funerarias en Guayaquil donde hasta duró una semana la normativa que decía que hay que cremar a todos los muertos. Hay 2 cremadoras en Guayaquil. Si es que funcionan al máximo, creman 8 pacientes diarios. Entonces, no podían cremar al resto y era la única forma de enterrar. Entonces, pues básicamente los muertos se seguían acumulando. Se acumulan los muertos, cambia a la semana siguiente la definición y dicen, vean, ya no hay que cremar, también hay cómo enterrarles. La OPS dice que también hay cómo enterrarles. Entonces empiezan a liberarse un poco más los muertos. Pero para esto, ya tienes 80 cadáveres juntos todos, sin diagnóstico, sin nombre, donde los familiares están haciendo la cola para ver si es que es su familiar, para reconocer. Entonces fue un caos que desbordó todo el sistema funerario de Guayaquil. Y no sé si tú has seguido mucho las noticias, pero estos días, se ha ralentecido un poquito. No ha habido ya lo que ha habido antes. ¿Por qué? Porque ya pasamos la curva ese del crecimiento brutal donde vinieron todos los muertos. Entonces, eso es lo que a mí me ha generado una bronca en Twitter brutal, porque yo me baso en los datos que hay y todo el mundo me dice que esos datos son falsos porque no hay muchas pruebas, entonces no hay diagnóstico, y como no hay diagnóstico no puedo ser irresponsable de decir esto. El coronavirus no solo se ha convertido en una crisis sanitaria, sino también en una crisis de valores, de problemas y de violaciones de derechos fundamentales precedentes a esta situación. En una crisis económica también ha dejado ver en la que nos encontramos ahora y que nos podemos encontrar después de esta pandemia, una vez que ya se haya solucionado. En esta cuestión ha hablado con nosotras el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y lo ha hecho en el programa de Telesur de Enclave Política, y esto es lo que ha señalado. Estamos ante un motivo de fuerza mayor y luego hay que recurrir a los organismos internacionales. El Fondo Monetario puede emitir una especie de dinero, que es una moneda contable, que se llama derechos especiales de giro, que sirven como reserva, dan liquidez a los países. Lo hizo en el 2009, por la crisis del 2008-2009, tiene que hacerlo nuevamente, pero en mucho mayor cantidad, y tendrán los países ricos, que además de perdonar o prorrogar, flexibilizar las deudas bilaterales, hacer un fondo común para ayudar a los países pobres con mayores dificultades económicas. Si algo nos enseña este virus, es que todos vivimos en el mismo planeta. Ojalá que entienda esto la humanidad y los ricos de mi tierra, los ricos de la tierra, que si no es por humanidad, por egoísmo, me conviene que estén bien el resto, que no se enfermen los pobres, porque pueden enfermarse de un virus que no hace diferencia entre ricos y pobres, y mira los asustados que están ahora.
de que esto nos enseñe a que somos interdependientes y para salir de esta gravísima crisis sin precedentes se requieren acciones globales, acciones solidarias y se requiere. Bueno, esta y otras entrevistas son algunos del contenido de Telesur durante estas semanas de cuarentena. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa y regresamos con más en Yo me quedo en casa. Volvemos a nuestro programa de Yo me quedo en casa y desde Ecuador nos vamos a ir hasta Italia. Hasta aquí han llegado 50 profesionales de la sanidad cubana para ayudar al país a combatir esta pandemia. Bueno, Lucía, y antes de profundizar en el caso de Italia, vamos a ir hasta La Habana para hablar con nuestra corresponsal para saber más sobre cuáles son las misiones que están haciendo los cubanos, médicos y enfermeros a lo largo del mundo. Para eso está esta noche con nosotros nuestra corresponsal en La Habana, Nayara Tardo, que nos acompaña. Muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal todo? Hola Sergio y Lucía, un gusto saludarlos desde La Habana. Desde acá le enviamos un abrazo virtual a ambos, que es la mejor manera de saludarnos en estos tiempos de coronavirus. Efectivamente, Cuba, desde las primeras alertas que se emitió en el mundo y también en América Latina y el Caribe, comenzó a desarrollar un plan para prevenir la expansión de la COVID en el país, pero también aseguró que el país estaba en completa disposición de prestar apoyo a todas aquellas naciones que necesitaran de la colaboración cubana para enfrentar este virus, y así lo han hecho hasta este momento. Ya más de 14 países cuentan con la presencia de los médicos cubanos a solicitud de los gobiernos de esos países afectados. Por primera vez, la Brigada Henry Reeve cubana llegó a un país europeo. Se trata de la región de Lombardía en Italia, donde trabaja un equipo de especialistas cubanos que desde los primeros días que arribaron a la región de Lombardía están trabajando en un hospital de campaña. Ya en varias ocasiones el jefe de esa brigada ha dicho que ya son notables los resultados del trabajo de los especialistas en esa zona, pues 1 de cada 3 pacientes que han sido atendidos por ellos ya han sido dados de alta. Sergio y Lucía, los despedimos de nuevo con un abrazo virtual desde La Habana. Adelante. Muchísimas gracias, compañera, y otro abrazo virtual también para ti. Italia, uno de los países más afectados por esta pandemia. Hasta Italia también han llegado más de 50 profesionales de la sanidad cubanos para combatir esta pandemia, el coronavirus. Esta noche nos acompaña el jefe de la delegación de Lombardía en Italia, el doctor Carlos Pérez Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Preguntarle en primer lugar cómo están y cómo se encuentran allí en estos momentos. Y decirles que bueno, estamos acá ubicados en el trabajo en un hospital de campaña que está emplazado en el parqueo de un hospital general, el Hospital Mayor de Crema, donde estamos atendiendo enfermos de COVID, ya los casos que son positivos, que vienen a los servicios de cuerpo de guardia de urgencia y son determinados ya que son positivos al COVID-19 y no tienen una gravedad inminente o son diagnosticados como de cuidados, por lo que pasan a este hospital de campaña, se hospitalizan para reiterar tratamientos con diferentes protocolos, que son los protocolos locales, los protocolos que están adaptados a los de la Organización Mundial de la Salud y los cuales nosotros estamos respetando de conjunto con los médicos italianos y los enfermeros. Nosotros trabajamos en turnos de trabajo y descanso, donde entran en cada turno 4 enfermeros y 4 médicos con refuerzos en los horarios nocturnos, de forma tal que permita que las personas que trabajan en un turno descansan en otros y así puedan estar aptos para continuar su trabajo diario, utilizando todas las medidas, por supuesto, de protección individual para no contaminarse, una contaminación cruzada,
y poder, por supuesto, rendir todo lo que necesitamos para atender a pacientes. En cuanto a lo que me preguntaba sobre la situación en la región, realmente para Italia ha sido difícil porque ya llevamos meses donde los servicios sanitarios están ocupados totalmente por pacientes con COVID. Realmente se han contagiado un número significativo de personas y ha sido una curva exponencial durante la pandemia, con muchísimos casos. Yo creo que es uno de los países que más casos ha reportado en el transcurso de esta pandemia. Y por supuesto, los servicios sanitarios de cualquier lugar se ven sobrepasados ante una situación como esta. Rebasa sus capacidades normales e incluso las que se puedan crear para un accidente masivo, algún tipo de incidente como tal, pero esto ha rebasado todas las expectativas y por supuesto los servicios sanitarios se ven copados, ¿no? Se ven sobrepasados de sus capacidades y eso es lo que ha hecho que por supuesto ha habido un número importante también de fallecidos en el área. Doctor, buenas noches. Bueno, por muchos conocido la notoria y sobre todo notable experiencia que ha tenido la medicina cubana en otras epidemias internacionales, como por ejemplo la del ébola, donde parte de su delegación ha estado presente. Saber qué experiencia está exportando Cuba y está aplicando ante esta pandemia de la COVID-19 en el norte de Italia. Bueno, realmente en nuestra brigada, que son 52 cooperantes, 31 de ellos participaron en el ébola en África Occidental y tienen la experiencia de el tratamiento a esta enfermedad y también de la utilización de los medios de protección, lo cual es significativamente diferente el tema del ébola con el COVID-19, porque el ébola solamente se contagiaban las personas o los individuos que se exponían a las secreciones o los fluidos corporales de los pacientes enfermos de ébola. Pero en este caso, como la vía de transmisión es la vía respiratoria, las microgotas que están flotando en el aire y además la superficie que están contaminadas con estas sustancias o estas secreciones, también tienen dos vías de adquisición fundamental y por lo tanto también hay una diferencia en cuanto a la transmisión de los pacientes. En el caso del ébola eran los pacientes enfermos los que transmitían esta enfermedad, pero en este caso los pacientes asintomáticos, las personas que no tienen ningún tipo de sintomatología, también pueden transmitir la enfermedad si son portadores, lo cual los hace un enemigo invisible. Y esto es significativamente importante, puesto que es más difícil para los servicios sanitarios lograr el aislamiento, lograr una serie de parámetros que hay que tener en cuenta para esto. Yo creo que en la experiencia nuestra que hemos tenido en otros lugares, también en desastres naturales, en graves epidemias, sobre todo esta del ébola, esta experiencia ha servido de mucho para, sobre todo, tener un alto sentido del riesgo que estamos corriendo y por lo tanto utilizar bien las medidas de protección individual. Y yo creo que eso marca bien la diferencia. Y además establecer bien los protocolos para las entradas, las salidas al hospital de campaña con un adecuado flujo de la entrada, de lo limpio y la salida de todo lo sucio y contaminado, que yo creo que eso es fundamental para los servicios sanitarios. Doctor Pérez, por último, recuérdenos una vez más, ¿qué debemos hacer para prevenir esta pandemia? Bueno, el aislamiento poblacional es muy importante, es sumamente importante de verdad quedarse en casa, pero quedarse en casa utilizando las mascarillas faciales siempre que haya una persona que tenga tos o estornude, utilizar los medios de desinfección como el hipoclorito del 0,1% para las manos y el 0,5% para la superficie de los objetos, las mesas, los lugares donde pudiera reposar este virus del SARS-CoV-2 que reposa en las superficies. También el lavado de manos, que es fundamental, lavado de manos con una frecuencia superior a la que lo hacemos normalmente en nuestras casas. La utilización de soluciones alcohólicas también, al más del 70% con gel alcohólico y otras que también contribuyen al lavado de manos y superficies también. Y sobre todo, no exponerse
a menos de 1,5 metros, 1 metro y un poco más, una persona de otra, no concentrarse en grupos poblacionales, aun cuando veamos importante salir a comprar cosas que son de primera necesidad, cuando lo vayamos a hacer, salir con las mascarillas, guardar la distancia unos de otros y sobre todo mantener la higiene de las manos, que es otra de las cosas muy importantes para tratar de que esto no vaya de un individuo a otro, un contagio mucho mayor que el que ya está realizándose. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nosotros, Lucía, nos vamos a despedir con estas palabras, que insiste en mantener la distancia de seguridad entre personas entre 1,5 metros. Además de ello, desinfectar numerosas partes de nuestros hogares y además usar tapaboca, mascarilla o barbijo si tenemos que ir a zonas con aglomeraciones o el transporte público. Y además de ello, tomar todo tipo de medidas higiénicas, como por ejemplo lavarse las manos muy frecuentemente. Sergio, y lo volvemos a repetir, hay que quedarse en casa toda aquella persona que pueda para evitar la propagación y el contagio de este virus. Por eso también hoy nos queremos despedir con un homenaje a las más pequeñas y a los más pequeños de nuestras casas. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Estoy en telestudio y ellos en teletrabajo. No olviden lavarse las manos y no salir de casa. Gracias. Este partido se juega en casa y lo ganamos entre todos. Por mí, por ti, quédate en casa. Nosotros, los niños y las niñas, hemos dejado de salir al parque, de encontrarnos con nuestros amigos, de pasear con nuestra